Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería compartir con vosotros lo que es mi visión global del método Montessori. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo leo o escucho diferentes webinars, em, no veo claramente, no puedo comprender claramente. Es como muchos conceptos que están todos ahí como entrelazados, pero no veo una clara distinción, no lo comprendo bien. Entonces he estado leyendo, investigando y quiero compartir mi visión con vosotros por si puedo ayudaros y también al hecho de intentar explicarlo, creo que me ayuda a mí misma a comprenderlo mejor. Ese es el objetivo. Entonces, quiero decir que esta es mi visión, no es que lo haya leído así, solamente quiero compartir lo que pienso. Para mí, este gráfico o esta fotografía o esta analogía del iceberg ya la han utilizado muchas personas, pero sigo pensando que es la que mejor representa a lo que yo quiero explicar hoy, aunque con esta distinción así no lo he visto todavía. Eh, Muchas veces hablamos y se habla del método Montessori, de los materiales, y entonces se queda aquí en una zona superficial. Esto es lo que más se ve, lo llamativo y lo bonito que son los materiales. Para mí esto sería la pedagogía Montessori. Pero esta pedagogía Montessori está sustentada sobre una base mucho más amplia, que es una teoría del desarrollo, una teoría psicológica del desarrollo del niño. Y esta psicología está sustentada sobre una filosofía, sobre la filosofía Montessori, y aquí formarían otros conceptos. Entonces, os voy a intentar explicar lo que yo pienso de cada una de estas áreas. Para mí, la pedagogía Montessori es un triángulo. Yo he visto en muchos sitios este triángulo, pero los vértices son diferentes y esta es mi visión. No es que Montessori diga que debe ser así, ¿vale? Yo he puesto en el vértice principal al niño, es un triángulo dorado, también es importante, y es un triángulo sistémico. Quiere decir que si yo cambio uno de los vértices, va a cambiar todo. Por eso es muy importante cada uno de los vértices. Y yo empezaría por aquí, y aquí en el ambiente yo voy a poner los materiales, claro está. Pero quiero que volvamos un poco a los orígenes de esos materiales y que penséis que Montessori fue a estudiar a París, fue a buscar los libros y a consultar los materiales que Bournonville había encontrado de Séguin en París y estuvo estudiando los libros y los materiales, pero Itard y Séguin eran médicos. O sea, Montessori fue a estudiar a unos médicos, ¿vale? No pedagogos. Bien, ya desde Jacobo Rodríguez Pereira fue el primero que intentó ayudar a los niños que tenían una deficiencia auditiva, intentó ayudarles a hablar. Y ese fue el trabajo que siguieron Itard y Séguin. Ellos empezaron, su objetivo era ayudar a los niños con deficiencia auditiva a hablar, a solucionar el problema del mutismo. Pero claro, el mutismo no era un problema biológico, ellos eran médicos, entonces la solución no era médica, la solución era de educación, ¿vale? Y entonces, si vemos pues la película de Itard, por ejemplo, Itard estuvo desarrollando materiales para ayudar a Víctor a hablar, al niño salvaje de Aveyron. Y si vemos, Itard desarrolló lo que es el alfabeto móvil, porque el objetivo era ayudar a Víctor a comunicarse. Séguin fue discípulo directo de Itard y entonces desarrolló más materiales para intentar enseñar o solucionar el problema biológico del mutismo. Pero ahí Séguin se dio cuenta de que era un problema de deficiencia sensorial y desarrolló muchos más materiales. Bueno, pues María Montessori fue a París, vio esos materiales que Bournonville había encontrado y cuando volvió a Roma, ella fue a los artesanos locales para reproducir esos materiales que estaban ayudando a esos niños. Entonces, si vemos ese primer concepto
realmente era como una pedagogía terapéutica. Es decir, había un problema y querían solucionar ese problema. Y vamos a pensar un poco en la pedagogía terapéutica actual. Las personas que trabajan en PT utilizan unos materiales porque quieren ayudar a esos niños con ese problema, ya sea de desarrollo, ya sea esa dificultad. ¿Vale? Si pensamos en que Montessori primero usó esos materiales para ayudar a los niños deficientes y vio que tenían muy buen resultado. Ya digo, usando esos materiales como si fuese una pedagogía terapéutica. Vale. Y después, Seguin también tuvo la idea de aplicar esos materiales a niños normales. ¿Por qué? Porque si los deficientes se veían beneficiados de ese desarrollo de los sentidos, pues podrían pensar que los niños normales también obtendrían un beneficio. Entonces, María Montessori también los aplicó a niños normales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desarrollar al máximo sus potencialidades. Si pensamos un poco en pedagogía terapéutica y vemos cómo estos materiales aplicados a desarrollar el potencial del niño, ya no pensamos, no tienen sentido los exámenes, no tiene sentido los premios, los castigos, no. Es que el método Montessori, la pedagogía Montessori, no tiene como objetivo que nuestros niños sepan multiplicar o dividir o hacerlo fenomenal. Ese no es el objetivo, no tiene sentido hacer exámenes, ni premios, ni castigos. El objetivo es desarrollar al niño, ¿vale? Formar al hombre y desarrollar al máximo sus potencialidades. Yo creo que si nos centramos en esa visión de los materiales, como en principio fue una pedagogía terapéutica, y al aplicarlo a los niños normales podría considerarse como una pedagogía también de preventiva. ¿Por qué? Porque María Montessori también hablaba de prevenir las desviaciones en el niño. Entonces, el objetivo principal es la formación del hombre, el desarrollo del niño a través de unos materiales concretos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a la guía. Entonces, ¿qué ocurre con la guía? Pues cambia totalmente, porque si yo estoy hablando de desarrollo y de potencial, yo no estoy hablando de un profesor que me enseña unos contenidos. La figura del adulto, la figura del guía cambia totalmente. Entonces, a mí me gusta hacer la analogía, ya que María hace la analogía del niño muchas veces hablando de biología, refiriéndose a la planta. A mí me gusta hablar de la guía como un agricultor. Si yo pienso en el niño como una planta, vemos que dentro de esa planta, en la semilla, está todo el potencial que debemos favorecer para que esa planta florezca. ¿Qué debe hacer el guía? Observar. Observar lo que esa planta necesita, observar las condiciones, ¿vale? Y favorecerlo. Eso es lo que tiene que hacer, porque si yo soy una guía y yo estiro de la planta, ¿qué va a pasar con la planta? ¿Va a crecer más rápido? No. Tenemos que olvidarnos del guía como la persona que enseña, como la persona que desarrolla. No, el niño ya tiene dentro, en lo que vamos a ver ahora, en su semilla, en el bulbo, ya tiene todo el potencial de desarrollo. Lo que tenemos que hacer es, a través de un ambiente preparado, que favorezca esas condiciones para que el niño florezca. Y entonces, si pensamos así, ya digo, no caben premios, no caben castigos, no caben exámenes. Todo es diferente. ¿Por qué? Porque la pedagogía Montessori, el objetivo, la finalidad última es el desarrollo del niño, el desarrollo de las potencialidades del niño y la formación del hombre del futuro. ¿Vale? Hasta ahí más o menos la pedagogía. Pero hablamos de esta pedagogía que está sustentada sobre algo, no así porque sí. Esta pedagogía Montessori está sustentada en lo que es la teoría psicológica del desarrollo humano que elaboró Montessori. Montessori ya hablaba desde mucho antes
de las 4 fases o de los 4 planos del desarrollo. El problema es que solo al final, en el 1950 y en el 1951, fue cuando ella elaboró estos 2 gráficos para ejemplificar su teoría psicológica del desarrollo. También tenemos que tener en cuenta que comprender a María Montessori era un poco difícil si se leen sus escritos, un poco no, bastante, y que ella misma tenía un poco los conceptos mezclados, porque ella, aquí tengo en un documento que escribió Camillo Grazzini, que hablaba de los 4 planos de la educación. Montessori confundía educación con desarrollo, y eso hay que tenerlo también presente cuando leamos sus libros. Bien, como decía, tenemos unos materiales en la pedagogía, pero los materiales están secuenciados, tienen una planificación, una secuenciación. ¿Por qué? ¿Porque a María Montessori le gustaba así? ¿Porque alguien lo dijo así? No. Esa secuenciación de materiales está basada, está sustentada en las 4 fases del desarrollo humano, ¿vale? Y tenemos 2 gráficos que son que sirven para hablar de lo mismo, de la teoría psicológica del desarrollo, pero son totalmente diferentes. Este es un gráfico geométrico y este es más un gráfico, vamos a decirlo, natural. Vale, puedo decir natural. Bien. Aquí Montessori dice que hay 4 fases diferenciadas, pero tenemos que ver aquí claramente la finalidad. Esto es la línea de la vida y la finalidad es el desarrollo humano global, ¿vale? Y nos dice que hay 2 periodos, 2 fases muy importantes. Por eso están las líneas mucho más gruesas y aquí son más finas, y estos 2 periodos sí que están subdivididos, ¿vale? Montessori habla de que en estas fases se producen unos periodos, ya no sé si decir sensibles o sensitivos, depende de dónde se lea. Hay una cierta sensibilidad y dice que aquí se van abriendo esos periodos sensibles y aquí se van cerrando, ¿vale? Se van abriendo y se van cerrando. Y cada periodo anterior favorece el desarrollo de la etapa posterior. Los periodos sensibles decimos que son momentos en el que el niño va a aprender algo sin dificultad, va a aprenderlo de una forma natural, sin esfuerzo, ¿de acuerdo? No significa que después ya no lo pueda aprender, significa que en ese momento casi va a aprenderlo de una forma natural y no se va a dar cuenta. Y hay una cosa muy, muy graciosa, que dicen que Camillo Grazzini hablaba de las 4 fases o los 4 planos del desarrollo como las estaciones. Pero yo he encontrado en el libro de Sheila Radice que María Montessori ya hablaba de estaciones. Y yo decía 1, 2, 3, 4, pues la estación de primavera, verano, otoño, invierno. Pero no es así. He encontrado en un documento que habla de las estaciones, pero, ¿cómo vamos a decir? Como si fuera de la fruta. Es decir, como si hablamos de una fruta de temporada. No de estaciones del año, de primavera, verano, otoño, invierno, sino como una estación, como una temporada. Es decir, María Montessori no dice este ejemplo así concreto, no recuerdo ahora el ejemplo que dice, pero va a decir, yo no voy a plantar sandías en invierno, las sandías las voy a plantar en verano, con lo cual no voy a darle a un niño de esta etapa los materiales que tienen como finalidad un objetivo de esta etapa. Es decir, en cada momento voy a proporcionar los materiales adecuados a esa etapa del desarrollo y no lo voy a hacer en otra etapa, porque tampoco voy a encontrar o voy a ofrecer castañas en verano, ¿vale? Entonces habla de estaciones como si fuera de temporada. Pensamos en la fruta de temporada y dice como el lenguaje escrito como ripen like a fruit. Ripen es que está maduro, ¿vale? Como una fruta,
¿vale? Y esto lo menciona también en la formación del hombre. Con lo cual, el conocer estos 4 planos o fases del desarrollo es muy importante porque la secuenciación de todos los materiales Montessori están basados en la teoría psicológica del desarrollo del niño. Y esto es una forma de presentarlo y la otra forma es más natural, más orgánica, vamos a decir. Es lo que hablaba yo antes de que aquí en el bulbo, ¿vale? Que, como decimos, mente absorbente inconsciente. Cuando yo tengo un bulbo de un tulipán, el bulbo lo enterramos en la tierra, pero ese bulbo contiene todo el potencial de convertirse en un tulipán maravilloso. Aquí está todo lo que necesita, toda la información, ¿vale? Dentro de ese bulbo. Y decimos que esa primera parte no la recordamos, que es inconsciente. Eso es la mente absorbente. Por eso está en un color negrito y después se va convirtiendo en un tono rojo, ¿vale? Y vemos que la línea no es ascendente, sino que es una línea curva y después se va manteniendo, ¿vale? Hasta llegar a la formación del hombre, que es la finalidad del método Montessori, el potencial y la formación del hombre. Vemos aquí las diferentes etapas, que hay 2 etapas que hemos dicho antes y podéis ver así, que coinciden perfectamente. Estas 2 etapas son mucho más importantes que estas aquí, que son finitas, que son lineales, en la que es un periodo más de estabilidad, ¿vale? Hay menos cambio. Y leía que esto es la gran incógnita. La X que hablamos en matemáticas, la incógnita de que no sabemos el hombre que se va a formar, ¿de acuerdo? Porque la información está aquí, nosotros no la conocemos, solo somos los cultivadores, favorecedores de ese desarrollo, ¿vale? Y aquí es una comparación con los autores, con los pedagogos de la época y nos habla de que aquí el desarrollo es continuo, ¿vale? Y que Montessori tiene una visión global desde el nacimiento hasta la formación del hombre. Quiero decir y repetir que Montessori confunde educación con desarrollo. ¿Por qué? Porque si leemos algunos escritos suyos, dice que se puede educar desde el nacimiento, ¿vale? Y entonces alguna gente dice, madre mía, que hay que dejarlos que sean niños, pobrecitos, educarlos desde el nacimiento. No, Montessori habla de desarrollo. Desde el nacimiento el problema es que confunde el término de educación con desarrollo. El niño se desarrolla desde el momento que nace e incluso a veces dice desde antes del nacimiento. El niño ya comienza a desarrollarse, ¿de acuerdo? Y eso hay que tenerlo presente. Bien, pues Montessori es una educación, es un desarrollo continuo y es una teoría del desarrollo de todo el periodo de la vida. Mientras que en otros pedagogos, por ejemplo, Froebel se dedicaba solo a preescolar, Pestalozzi a primaria, Herbart a bachillerato, ¿de acuerdo? Mientras que Montessori ocupa todo el ciclo de la vida, ¿vale? Bien, y ahora pasamos dentro de la psicología de Montessori a hablar un poquito de lo que son las tendencias humanas. Y dentro del libro de las tendencias humanas que escribió Mario Montessori, encontramos este gráfico que nos habla de las interdependencias o la relación entre las personas y entre todo el universo. Para mí esto estaría en un camino entre lo que hablamos de psicología y filosofía. ¿Por qué? Porque también habla de las tendencias, de las necesidades del hombre cuando habla de tendencia también lo relaciona con la biología, con las plantas, con los animales y entonces ahí nos viene ya, si miramos este gráfico de relaciones y conexiones, primero a mí me viene a la cabeza, me vino esta imagen. Esta imagen es una cadena alimenticia donde todo está interconectado. Todo, aquí está el hombre también, unos con otros. ¿Y qué es lo más importante de todo? Y ya lo dije en un vídeo al hablar de las cadenas alimenticias, lo más importante de todo es el sol.
Si no tenemos sol, no tenemos plantas, no tenemos agua, no tenemos animales. Y el ser humano al final tampoco puede desarrollarse porque forma parte de esta interconexión de toda la naturaleza. Y aquí me viene a la idea, y ya paso a lo que es la filosofía. Cuando hablamos de filosofía, nos estamos refiriendo a la visión que María Montessori tiene del mundo, a la visión del cosmos, a la visión que tiene del niño y la visión que tiene el adulto. Cuando Montessori habla de educación cósmica, nos dice que todo está relacionado y que todo tiene una misión, tiene una función en este mundo. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la misión del saltamontes, que es de alimentar pues a otros animales, pero al mismo tiempo es capaz de controlar, pues no sé, pues unos cultivos, o si hablamos de la abeja que tiene como misión polinizar las flores, todo en este mundo tiene una misión y todo está interconectado. Entonces, Montessori, cuando habla de la educación cósmica, que ahí es donde está también asentado todo lo que es la pedagogía, nos dice que tenemos que enseñarle al niño esa interconexión, en qué consiste el mundo y cómo funciona, y debemos ayudarle a que busque cuál es su misión en este mundo, que descubra cuál es su misión. Y eso es una parte importante de la educación cósmica. No enseñar por aquí biología o por aquí historia, sino todo está interconectado. Una visión cósmica del mundo en el que todos tenemos una visión. Y que estas interconexiones también se basan en lo que son las necesidades, y como veis también es un poco similar, las necesidades del ser humano, basado en cómo el hombre tiende a su formación guiado por esas tendencias humanas, guiado por esas necesidades humanas. Y me faltaría, he hablado de la visión cósmica del mundo, de la filosofía Montessori, y dentro de la filosofía Montessori también debemos hablar de cuál era su concepción del niño y su concepción del adulto. Y aquí tenemos que decir que un punto importante es que Montessori era una ferviente católica, pero había un dogma de fe que ella no aceptaba, porque para ella el niño había nacido sin pecado original. El niño era puro, ¿de acuerdo? El niño tenía todas las potencialidades y con las que él puede desarrollarse siguiendo la naturaleza, ¿vale? Es muy importante este concepto de que el niño es puro, ¿vale? De que no tiene mancha cuando nace. ¿Y cuál es el problema? Montessori hablaba también hace muchos años, y si veis muchos libros, de la sugestión del adulto. Los adultos tenemos una serie de prejuicios, de estereotipos sobre el niño, sobre el adolescente. Y así pensamos, por ejemplo, que un profesor, no un guía, es el que tiene que enseñar. Y os voy a poner ejemplos de estos estereotipos, de esta sugestión que tiene el adulto sobre el niño. Y pensamos que hace muchos años había profesores que decían que la letra con sangre entra y que decían que lo estaban haciendo por su bien, por el bien del niño. También tenemos actualmente algunos profesores que ya no dicen la letra con sangre entra, pero sí que mandan muchísimos deberes, y a veces incluso como castigo ponen realizar deberes o copiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que María Montessori llamaba el obvious. Ese, como también decía Marjane Swegnam, ese monstruo que sugestiona al adulto y que con esos estereotipos están como comprimiendo al niño, y piensan que lo están haciendo por su bien, porque lo tienen que educar. Cuando María Montessori dice que el niño no lo tienes que educar, tienes que permitir
que él solo florezca, que ya tiene la naturaleza pura para desarrollarse, que tú no lo educas, que tú no lo desarrollas. Eso es cuando hablamos de los estereotipos, de la sugestión que están interfiriendo en el desarrollo natural del niño. Pero si hablamos también del adulto como padre y pensamos que hay padres que cuando un niño tiene 10 años, algunos padres todavía siguen atando los cordones a esos niños y piensan que lo están haciendo por su bien y piensan que le están ayudando. Pero si reflexionamos, ¿le están ayudando realmente? Cuando yo estoy haciendo todas las cosas por el niño y pienso que lo hago por su bien, por ayudarle, ¿le estoy ayudando realmente? ¿O estoy interfiriendo en su desarrollo natural? ¿O estoy interfiriendo en que el niño pueda desarrollar su autonomía? Estoy impidiendo que se forme realmente ese hombre. Lo que se aparece en el libro La formación del hombre como el Ombius. Y Marianne Seligman decía que era el monstruo. Y María Montessori decía que el periodo más importante era del nacimiento a los 6 años, cuando se está formando el hombre. Y uno de sus objetivos era dejar al niño, poner al niño en un ambiente preparado donde tenga a su disposición todo lo que necesite para saciar su hambre de conocimiento, de desarrollo, pero sin la intervención del adulto, sin la intervención o vamos a decir, el freno del adulto que le ponga esa sugestión o que le pare o interfiera en su desarrollo. Entonces ella quería observar en esos 7 años, si dejo a un niño en un ambiente preparado y no tengo esa interferencia de adultos que sugestionen al niño, ¿qué va a pasar? Eso era su principal objetivo, observar el desarrollo natural del niño. Y tiene lógica, porque os voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos que un niño pequeño no es racista, cuando un niño pequeño está en un aula con niños de diferentes razas, de diferentes nacionalidades, todos son amigos, todos se abrazan, incluso no se dan cuenta si es de un color de piel diferente o a otra. Pero a medida que van creciendo en su ambiente, en su hogar, en la comunidad, el niño aprende lo que es el racismo y aprende a que somos diferentes. Entonces, esa naturaleza, vamos a decir, pura, la estamos manipulando y no estamos dejando que se desarrolle libremente. Somos los adultos los que transmitimos esos estereotipos y esos prejuicios que no dejan al niño desarrollarse libremente, puramente. Porque no debemos olvidar, cuando María Montessori decía, es que no comprenden, mi método no es un método de educación, no es solo un método, hay mucho más. Repito, el objetivo del método, vamos a decir así para no confundirlo, Montessori, es desarrollar al niño, la formación del hombre, desarrollar las potencialidades al máximo y que si conseguimos ese objetivo, lo que vamos a conseguir finalmente es la paz. Es la paz entre todos porque no hay esos estereotipos, no hay esa sugestión. Será un niño puro y ese niño de hoy será el adulto del mañana. El objetivo de la educación Montessori es eso, es la paz, la fraternidad entre todas las personas, porque se han educado niños que se han desarrollado de forma natural. Y para eso no tenemos solo el niño, sino que tenemos que ayudarle a que ese niño florezca. Entonces, ahí es donde necesitamos esa transformación del adulto, esa transformación del guía. ¿Qué significa? Que tenemos que trabajar para nosotros mismos reconocer esos estereotipos, reconocer esa sugestión y luchar para cambiar esos estereotipos que tengo, pues de la infancia como que yo tengo que educar, o del adolescente como que tengo que guiarle,
porque si no se va a desviar, porque no quieren trabajar, porque son perezosos. No. Esa es la transformación del adulto, de quitarme esas gafas de decir lo hago por tu bien, o esas gafas que no me dejan ver, como María Montessori decía, la pureza, la naturaleza del niño y del adolescente. Y mirar al niño y al adolescente con otra mirada. Entonces necesitamos el desarrollo del niño natural y la transformación del adulto para que juntos se produzca esa nueva formación del hombre. Bueno, hasta aquí esa es mi visión del método Montessori. Espero que os haya gustado. Gracias. Adiós.